les vamos a presentar nuestras ideas para mejorar el plan de contingencia del municipio de Quito hacia la posible erupción del volcán Cotopaxi. Nuestro grupo está conformado por María Belén Delgado, Daniel Ortiz, David Pasquel, Melia Romo y quienes hablan Jorge Pérez. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre el plan de contingencia del municipio de Quito. El plan de contingencia del municipio de Quito se ha dividido en 8 meses técnicas. Una de ellas tenemos la de los volcanes. Esta se subdivide en 8 meses técnicas, que son acceso y distribución de agua, infraestructura y rehabilitación, salud, saneamiento e higiene, infraestructura estratégica, atención integrada a la población, seguridad integral y productividad. Humanos. No. Antes de explicar que Quito tenga agua, pues sí, el distrito metropolitano de Quito requiere muchos metropolitanos. Entre unos de ellos tenemos el Titatamo. Por lo tanto, Quito tendrá agua, pero el distrito metropolitano de Quito tiene que ser la zona de servicio. ¿Cómo se compensará la pérdida de agua en la ciudad? Bueno, el Titatamo también alimenta a los centros de Fuencasillas. Por lo tanto, si es que se pierde agua en la ciudad, habrá una interconexión con la planta de Fuencasillas. Aparte de todo esto, el distrito metropolitano de Quito contiene una reserva de 500 litros de agua por parte del acuífero Inmeti. En todo esto es muy importante las cenizas que se encuentran. Por lo tanto, esto afectaría a los campos de agua, esto no afectaría, ya que ahora las plantas de los reservorios de agua contienen un sistema de cubierta para las filtraciones de agua. Cabe recalcar que todo esto lo organiza el EPMAPS o Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre nuestra realidad geográfica. Nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, como ya saben, el volcán Cotopaxi se activó hace algunos meses. ¿Ya? Entonces, hay que tener precaución porque no sabemos en qué momento puede erupcionar. Entonces, yo les quería presentar un poco de mi opinión. ¿Por qué? Porque yo creo que para que podamos ver al presente y podamos estar adecuados a él, también tenemos que ver el pasado. Entonces, primero que nada debemos ver la última gran erupción del volcán Cotopaxi, que se dio en 1877. Si ya son bastantes años, también hay que ver que nosotros los ecuatorianos poco o nada hemos cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque los primeros titulares que vamos a ver sobre ese volcán, y lo más interesante, se podría decir, es que los ecuatorianos nos acostumbramos al volcán Cotopaxi que estaba activo y nos sorprendió, haciendo que, teniendo un saldo de muertes de más de 1000 personas que no debió haber pasado, porque a diferencia de un terremoto, nosotros sabemos que va a suceder, y además de pérdidas, de pérdidas económicas y agrícolas. Otro gran ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que hace, por decirlo así, nuestro novelerismo, como solemos decir, es el Nevado de Ruiz. Porque, no sé si lo conocen, pero en Colombia, hace no muchos años, se activó un volcán, por ponerlo así. Digamos que el Cotopaxi, pero nadie lo conoce, no es un centro turístico ni nada por el estilo, pero está activo. Muchas personas expertas en el tema comenzaron a decir que cuidado, va a explotar, y las últimas explosiones que tuvo el Nevado de Ruiz fueron gigantes y destruyeron la ciudad, pero a nadie le importó y comenzaron a vivir con eso y ya, como nosotros, se acostumbraron. ¿Y qué terminó pasando? Una de las mayores catástrofes de la historia. ¿Por qué? Porque imagínense esto, el pueblo tenía 29.000 personas y el número de personas que murieron en ese acontecimiento, en esa catástrofe, fueron 20.000 personas. Un caso muy conocido es el de esta niña, Omaira Sánchez. ¿Qué pasó con esta niña? Como podrán ver, ella está entre lodo, pero no solo está entre lodo, no solo está intentando sobrevivir, sino que abajo de ella se encuentran todos sus familiares muertos. Según los doctores, vieron a su tía muerta abrazándole de los pies, solo para que se den cuenta y para que se pongan ustedes mismos en la piel de esta pobre niña que tuvo que pasar así 3 días. Y para colmo, no la pudieron salvar. ¿Por qué? Porque si bien llegó ayuda, si bien llegaron motobambas, era imposible. Descartaron la opción de amputarle las piernas porque no había suficiente material quirúrgico. Y para colmo, todo el mundo se encariñó con esta niña, no solo por sus ganas de vivir, no solo porque sabía que debía vivir, porque a sus tan solo 13 años ella quería luchar por su vida, no solo por su madre que yacía muerta abajo de ella, sino también por todos sus familiares, por su propio país. Pero terminó muriendo el tercer día, ya que era imposible y la ayuda iba a tardar en llegar meses.
finalmente también quiero dar después de esa tétrica historia, también quería decir algo bueno, algo que debemos hacer, un ejemplo a seguir, que es Japón. Como nosotros sabemos, Japón es un país de primer mundo. Pero ¿qué lo hace un país de primer mundo? Su gente, primeramente. Por ponerles un ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros los ecuatorianos nos enojamos por algo? Pues bueno, dejamos de trabajar, dejamos de hacer deberes, ese tipo de cosas. Pero ¿qué hicieron los japoneses? Los japoneses, en vez de trabajar menos, comenzaron a trabajar más, para que se den cuenta de cómo son. Entonces, ¿qué producía esto? Al trabajar más, hacían sobreproducción, haciendo que el país tenga tanto que vender que no sabe qué hacer con ello. Y así es como protestan los japoneses. Y así es la diferencia entre un japonés y un ecuatoriano, aunque no quiero generalizar, pero muchas veces es así. En las últimas erupciones que se ha dado de los volcanes, el saldo de muertes es mucho menos de 100, y el último fue de 0, y debe ser así alrededor de todo el mundo. En fin, eso, gracias. Solo para especificar algo, las tres últimas erupciones de Japón, en orden, de tercero a primero, fueron Fuji, Kendi y Sayarimi, con un saldo menor a 100 muertes en las tres erupciones. Bueno, también estamos pensando sobre las mejoras que le vamos a poder hacer. Claro, entonces actualmente, o en el tiempo que la alerta del Cotopaxi estaba en auge, se crearon en los sitios seguros. Si han visto los parques, los carteles verdes que ubican el sitio seguro más cercano y la distancia en la que están, se crearon albergues. Esos albergues tienen capacidad para 3 cifras, que son 100, 200, 300 personas, dependiendo de la cantidad de habitantes que hay alrededor. Y están equipados con camas, con cubrecamas y cocinas, pero es lo básico. Es algo con lo que un grupo de 100, 200, 300 personas no puede vivir. Así que la primera propuesta que tendríamos sería equipar esos albergues con agua y alimentos no perecibles. El agua y el alimento no perecibles son de bajo costo y pueden ser renovados cada un tiempo relativamente largo. En el caso del agua 2 meses, en el caso de los alimentos no perecibles un poco más, dependiendo del alimento. Pero esto nos va a ayudar a mantener como pequeños albergues donde puedas vivir un tiempo en el caso de una erupción de Cotopaxi. Este es un gráfico del SRI que habla sobre las pymes. Todos saben que son pymes, ¿verdad? ¿No? ¿No saben que son pymes? Pequeñas y medianas empresas, es la abreviatura. Entonces, claro, si recuerdan el momento que hubo el terremoto de la costa, todos nos pedían agua, nos pedían comida no perecible, nos pedían repelente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso duró por una semana más o menos, incluso puede ser por 2. Pero luego nos salió un titular en el comercio donde estaban solicitando materiales de construcción. Ellos querían volver a levantar sus casas, volver a levantar sus negocios. Entonces, una propuesta que tuvimos, el total de pymes de construcción, aquí está representado en porcentajes, pero el valor numérico entre Pichincha y Cotopaxi serían 179 pymes de construcción. Esto es en relación de... Ya. Entonces, en total, hay 147. Está ahí, pueden leer. 147 pymes de construcción, las cuales incentivaríamos el trabajo de ellas tras la erupción de Cotopaxi. Obviamente, ya los cálculos que ha hecho el Instituto Geofísico Nacional calculan una erupción de 3 a 4 grados, lo cual va a destruir los pueblos aledaños, 100% seguro, que hay alrededor de Cotopaxi. Son pueblos, incluso viviendas agrícolas principalmente. Estas viviendas pueden levantarse fácilmente tras haber tratado las demás prioridades. Y lo que tenemos en mente es estas pymes de construcción, hacer que trabajen, promover la actividad económica para también de paso tener más ingresos y de poder levantar todo lo que se destruye. Ahora, también entre nuestras propuestas está usar a los medios de comunicación como nuestro apoyo. ¿Por qué? Como explicaron anteriormente, los ecuatorianos somos muy novelieros, en su mayoría. De que sucede la cosa, vamos, lo hacemos y se nos olvida. Y es lo que sucedió con el volcán. A ver, ¿cuántos aquí siguen teniendo sus maletas? Listas, preparadas. No me sirve el, la tengo pero sin comida. Eso no prende. ¿Y si las arreglan de nuevo si se acaba la comida y todo? ¿Cuántas personas? 3. 3 de todo este grupo de aquí. ¿Comprenden? Esto es a lo que nosotros queremos llegar. De que no suceda de que 3 personas de, estamos aquí unas 15, tengan la mochila y estén verdaderamente preparadas.
Entonces, nuestro uso de los medios de comunicación, primero vamos a usar los enlaces ciudadanos o sabatinas, que son un método de difusión masiva donde muchas personas las escuchan. Vamos a hacer un spot publicitario de 2 a 3 minutos, donde va a decir la situación actual del volcán Cotopaxi es, y lo que toque en ese momento, y de paso vamos a hacer el acuerdo de que tengan sus mochilas. Entonces también, como no todo el mundo por cuestiones de tiempo puede estar escuchando las sabatinas todos los sábados, entonces tenemos a los noticieros que van a hacer nuestra ayuda. A los noticieros va a ser la misma idea. Al principio del noticiero van a informar la situación del volcán y van a hacer acuerdo de las mochilas. Con esto las personas empezarán a ser más conscientes de lo anterior. Pero no solo podemos centrarnos en esto. También hay diferentes otros medios de comunicación. Tenemos a la prensa escrita, con diarios de difusión gratuita como el Metro. Vamos a hacer que las personas, así en un pequeño espacio, tengan para leer lo mismo que he dicho anteriormente, la situación actual del volcán y algo sobre las mochilas, pero en cambio los diarios van a ser los de los sábados y domingos, que son los que las personas más leen. Entonces, también tenemos a las radios, porque en las zonas rurales, que va a ser unos lugares poco más difíciles de llegar, la gente o tiene su pequeña televisión o tiene una radio. Así que para las radios buscaremos programas que sean con mucha audiencia y les pediremos lo mismo. Sus primeros 2-3 minutos de programación e informes sobre el volcán. Aquí, como pueden ver, tenemos Silva, la película que está en este momento. Porque nosotros pensamos que en el cine, que es donde van muchas personas, en especial con las películas que están de tendencia, como siempre hay unos comerciales antes de la película, de esos comerciales hablaremos del volcán. De esta manera, también un gran grupo de personas se enterarán de lo que está sucediendo con el volcán. Entonces, pero también tenemos a las personas, perdón el término, indigentes, que están por las ciudades, que están caminando por ahí, ni siquiera, no se pueden costear ninguno de lo que cosas que estamos hablando aquí. Aquí es cuando confiaremos en ese ecuatoriano, de que ellos de verdad se hayan concientizado, de que de vez en cuando en las calles tengan en su tema de conversación de volcán, lo que llamaríamos el boca a boca, donde las personas hablarán y las personas, los indigentes, escucharán las cosas. Llegará a un punto, aunque parezca un poco irónico, que estas personas sean las más informadas. No sé si lo han notado, de vez en cuando este tipo de personas saben más del tema que las propias personas que hablan de él. Bueno, como conclusión, las ideas que hemos sacado como grupo para mejorar el plan de contingencia del municipio es hacer las reservas de agua y alimentos no perecibles en los lugares seguros donde están los albergues que nos da el municipio y informarles más sobre los medios de comunicación, como ya les he dicho. ¿Por qué hacemos esto? Porque para cultivar más información, bueno, más medidas y más Informe más a la gente. sí, pero más prevención para que las personas ecuatorianas no les cojan el volcán por imprevistos o ya. En fin, como decimos, como que destruir ese prejuicio de los ecuatorianos que nos tiene generalizados de ser, como hemos dicho varias veces, de ser noveleros, de que está pasando ahorita el Cotopaxi, prepárense, dice que pasan 2-3 meses que no ha pasado nada pasa, ahí está. Entonces eso es lo que queremos interrumpir y volvernos menos noveleros y más preventivos. En fin, porque al final es mejor prevenir que lamentar. Muchas gracias. Muchachos, entonces, ¿alguna pregunta tal vez? Lo que sea. ¿No me preguntas? ¿Hay preguntas? Sí nos gustaría que nos hagan preguntas. Como que es un espacio de 20 minutos. Estamos aquí para hacer nuestra presentación y para que ustedes puedan aclarar alguna cosa, pedir alguna cosa. ¿Por qué solo se enfocan en lo del volcán Cotopaxi y en otros eventos sísmicos o de diferentes formas que pueden pasar? Claro, más que nada porque me parece que es el único desastre natural de una erupción volcánica que se puede prevenir. No puedes prevenir un sismo, no puedes prevenir un huracán, no puedes prevenir un
Pero en cambio una erupción volcánica tiene señales meses antes. Entonces es algo con lo cual, sí, también es inevitable, pero queremos estar lo más prevenidos posible. Esa es la frase que utilizó mi compañero, mejor prevenir que lamentar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero podemos estar prevenidos por algo que pase. Sí, tiene razón en eso y sí, este proyecto puede alargarse mucho más. En este caso nos enfocamos en el volcán Cotopaxi porque, como sabemos, es al igual que un terremoto, sí, no te lo voy a contradecir, pero igual es algo que va a pasar, que todos sabemos que va a pasar. Pero sí, un terremoto también podemos estar prevenidos y también podemos informar al respecto. Y sí, es algo que queremos agrandar este proyecto, no solo quedarnos en el Cotopaxi. Entonces te doy total razón en eso y sí, queremos, ¿cómo decir?, abarcar más problemáticas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo piensan, distribuir todo este mensaje que están dando por televisión, cines, como ustedes dicen? ¿Qué tú conoces? Claro, entonces, mira, algo como la erupción de un volcán, un desastre que puede cobrar víctimas, víctimas y puede afectar a la economía, no es algo que tenga que ver con la política, con tu criterio, por lo cual una difusión van a actuar todas las personas. No sé si me explico. Por ejemplo, por el lado de la sabatina, hay gente que sí, tal vez no la escucha, independientemente de su posición política. Una erupción volcánica que se transmite por este tipo de medios tiene un gran alcance y va a afectar a todos. Así que todo el mundo, de cierta manera, va a cooperar para llegar al objetivo que planteamos. Pero el resto de medios, prensa escrita, por ejemplo, el Metro, prensa gratuita, un espacio pequeño no cuesta nada. Una publicidad. Y respecto al económico, también tenemos casi por seguro el apoyo de la Secretaría Nacional de Comunicación y la Secretaría Nacional de Riesgos, con los cuales con dos entes de esa magnitud ya podríamos llegar al gobierno. Porque es un tema que le compete a todos. También, tenemos que ver también que esté en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales. No sé si se acuerdan en lo del terremoto, pero prendíamos la televisión, pasaba el terremoto y no teníamos información, pero en las redes sociales ya sabíamos dónde, qué magnitud y qué pasó, ¿no es cierto? No sé si les habrá pasado. Por ejemplo, la página del comercio cada media hora tenía explicaba, decía, hubo tantas muertes, tantos heridos y fue lo que sí. Y luego se volvía a arreglar otra media hora y las cifras subían. Y finalmente, y como digo, está en nuestras manos ese tipo de cosas, informar y podemos hacer que desde lo pequeñito que es mi muro de Facebook llegue a todos los demás, ¿me explico? O sea, podemos hacer que algo pequeño que suponemos que solo se queda en este proyecto se vuelva una realidad. Pero en las redes sociales no es muy confiable estar viendo lo que muchas personas ponen, crean y nadie sabe si esa persona sabe realmente lo es. No, que es verdad, sí. Pero hay páginas de entes oficiales, por ejemplo, el comercio mismo o el Instituto de Geofísico tiene sus propias páginas tanto de Facebook como de Twitter. En eso tú sí puedes confiar. Ya es solo por el nombre tú ya ves de que es algo fiable. Esas son las páginas que nosotros queremos que la gente siga. No de una persona. Sí, claro, pero hay gente que se puede alarmar porque una persona pone que hubo 1000 muertos. Es que en un sismo de 1.5. no. Entonces es imposible que eso suceda. No es imposible que suceda, y sí, es verdad, pero finalmente eso está dentro de otro tema que sería la popularización Yo solo platico, no sé cómo todo la gente. De la gente. Y, o sea, porque no podemos cambiar la realidad de mucha gente por arte de magia, pero eso sí podemos informar y podemos hacer que la gente pase de estar confiada de todo lo que ve en el Twitter o que va a haber un megaterremoto en no sé dónde y comenzar a informarse de sitios que son confiables. Depende de ti mismo, el cambio que no sea dentro de uno. ¿Otra pregunta? ¿Y qué pasa si a la final no tienen la audiencia que esperaban? O sea, la gran audiencia que esperaban. Claro. O sea, nosotros queremos llegar a mayor parte de la gente, pero no, esto no es algo que solo requiere de nosotros, requiere la cooperación de las personas, que de verdad les interese. Ese es nuestro objetivo, de que no sea un tema que pase. Por eso, o sea, ¿cómo les explico? No depende de nosotros, depende de todos. Es un proyecto que no solo abarcará a nosotros los que idealizamos esto, sino a las personas que lo escuchan, porque si logramos que las personas de verdad les interese, que de verdad se les quede grabado de que hay un volcán que está activo, que nos puede dañar a todos. Si alguien se queda con esa mentalidad, no creo que vaya a tener una oportunidad. Y otra cosa, como siempre se dice, el cielo es el límite, ¿no?
Y si bien podríamos decir que esto es un poco soñar en grande, como digo, con las redes sociales y ese tipo de cosas, podemos comenzar, o sea, como tener las raíces de esto. Y también recordemos que, como dijo mi amigo Jorge hace un tiempo, seas correísta, no seas correísta, tengas esta ideología, tengas otra, seas creyente, seas ateo, seas de Liga, seas de Barcelona, no importa. Todos somos, a todos nos va a afectar. Entonces es un tema que nos interesa a todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería nuestro proyecto, muchachos. Muchísimas gracias Muchas por la gracias. atención.